Bien, muy buenas tardes, días o noches, como sea el caso, a todos ustedes, debido a, bueno, la ponencia que tuve en el quinto coloquio de posgrado hoy día. Y claro, debido a la organización, no era tan larga como uno esperaba, ¿no? 15 minutos. Y supongo pues que no era, eh, hago este video porque no era, digamos, muy larga, ¿no? La ponencia como para explicar aquellas cosas que eh, tenía que haber explicado. No alcanzaba el tiempo en realidad, ¿no? Pero bueno, para eso existen otros medios y uno de estos es, obviamente, este canal de filosofía que tengo para poder expresar aquellas cosas que creo que son pertinentes para, obviamente, mi desarrollo filosófico. Bien, el título de la ponencia era Dialéctica del Renacimiento Hispano-Grecolatino, tardío, en el Virreinato del Perú. Claro, a partir del título ya podemos notar, primero, la idea de dialéctica, o sea, que hay una especie digamos, de tensión entre posturas, que van a ser dos principalmente, la de Inca Garcilaso y la Vega y la de Diego de Ávalos y Figueroa. ¿Puede haber más? Claro que sí, ¿no? Pero, disculpen, me he centrado en estos dos autores porque tienen muchas similitudes, más allá de sus lazos parentales, porque al parecer han sido una suerte de primos lejanos, una cuestión así, a partir también que fallecieron el mismo año, ¿sí? Eh, También hay otros tipos de ideas que los vincula bastante, porque ambos van a, digamos, tener esa tendencia humanista. Pero también hay otros, ¿no? Pero principalmente creo que estas dos figuras, por esos lazos que existen, ha sido pertinente que digamos, los trabaje de esa manera. Al respecto de, claro, Renacimiento hispano, greco, latino, hispano, claro, porque el contexto es español principalmente, o sea, Garcilaso, Diego de Ávalos y Figueroa, los poetas, o sea, de tendencia hispánica que vienen, pues obviamente, aquí al virreinato, o en todo caso digamos, absorben las ideas de aquellos poetas españoles y obviamente grecolatino porque respetan la tradición grecolatina. Tardía porque los años en los cuales se está dando esto ya es, digamos, finalizando lo que sería pues el Cinquecento, ¿no? El Cinquecento, perdón. Eh, Obviamente, ya estamos hablando del siglo XVII, ahí lo he colocado, o sea, porque las obras principales que se van a publicar de estos autores son en 1602, la de Diego de Ávalos y Figueroa, y la de Inca Garcilaso de la Vega en 1609. Entonces, debido a eso, es que coloco tardío, porque es un debate ya tardío, o sea, ya finalizando el siglo XVI, ¿no? Pero sigue teniendo mucha influencia de las ideas renacentistas y aún no son ideas barrocas, ¿no? Ni tienen mucha tendencia barroca. Pero bueno, es interesante notar esto, ¿sí? A partir del título, que queda ahí explicado. Bien, primero me gustaría hablar del contexto político, que es más o menos lo que me tomó un poco de tiempo al hacerlo obviamente, en el coloquio, en la ponencia, ¿no? Bien, primero pues tenemos que tener en cuenta que se promulgaron las leyes de ordenanzas nuevas hechas por su majestad, ¿no? Famosas leyes nuevas de Indias, ¿sí? Estas leyes fueron promovidas por Bartolomé de las Casas, ¿no? El fraile dominico que vivía pues principalmente en el Virreinato de Nueva España y que cuando antes en su estancia en el Caribe pudo ver que, digamos, la masacre a indígenas y todo lo demás, pues viró su posición, su postura respecto a las encomiendas y obviamente consideró que eran digamos, un acto inhumano, porque bajo la excusa de la evangelización se esclavizaba a los indígenas. Entonces ahí es ahí donde surge la famosa disputa de Valladolid, ¿no? Entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, porque claro, la encomienda se supone que es digamos, una entrega de ciertos terrenos, grupos indígenas a españoles para que evangelicen, porque la principal, digamos, misión del Imperio Español es llevar a la humanidad, ¿no? Esta nueva humanidad que no había sido conocida, ojo, no había sido conocida para el ojo europeo, no quiere decir que no existía, quiere decir que no era conocida para el ojo europeo. Y como no era conocida para el ojo europeo, ellos consideraban que para incluirlos en la civilización tenían que pues evangelizarlos. Entonces,
debido a eso, la encomienda había sido, o tendría que haber sido el instrumento para llevar a cabo ello, pero no se dio, más bien se vio cómo se esclavizaban a los indígenas, etcétera, y pues se cuestionó ese estatus de la encomienda y se buscó obviamente eliminarlo. Y claro, esto tuvo muchas consecuencias, sobre todo en el Virreinato del Perú, porque en el Virreinato de Nueva España no se aplicaron como tal, o sea, no se eliminó la encomienda de arranque. Pero en el caso del Virreinato del Perú, la aplicación se llevó a cargo de Blasco Núñez de Vela, y eso generó la guerra entre encomenderos. O sea, el contexto político, estamos hablando posterior a 1542, o sea, desembocó en una guerra entre obviamente los almagristas y los pizarristas. Los pizarristas, obviamente, liderados por Gonzalo Pizarro. Esto fue muy, muy atroz porque, bueno, las revueltas surgieron hasta varios años después incluso de la muerte de Gonzalo Pizarro. Pero lo tedioso fue que, o sea, la reacción de este grupo de encomenderos españoles que habían conseguido pues cierto estatus aquí, ¿no? Fue la de, digamos, nosotros queremos casi como una especie de separación del rey de España, ¿no? O sea, porque nos quiere quitar los privilegios. Y es algo bien interesante porque se sabe que el rey de España, principalmente los reyes en realidad en general de España, eh, siempre estaban subordinados a la aristocracia española. Entonces, que tener cierta digamos, cierto poder político y económico también, y social incluso, estos encomenderos aquí en esas tierras, podían generar ciertas posiciones como las que se vieron, es decir, posiciones donde nosotros tenemos el poder. ¿Por qué el rey se tiene que meter? Nosotros somos, digamos, no hemos crecido acá, pero hemos venido, hemos conquistado todo esto, y ahora nuestros hijos han nacido acá. ¿Por qué nos quieren quitar lo que hemos conseguido bajo derecho justo? Entonces, ahí viene, digamos, la disputa, principalmente. También muere el Inca, ¿no? Manco Inca, que es, digamos, el de los últimos incas en la resistencia de Vilcabamba. Y obviamente eso va a generar la imposibilidad de la restitución de Tahuantinsuyo hasta, digamos, ciertas proclamaciones como Tupac Amaru I, o en todo caso ya como Tupac Amaru II, ya mucho más adelante, ya, en la época ya pre-independencia, eh, o años previos a la independencia. Eso generó, pues obviamente, todo un discurso de restitución del Tahuantinsuyo que va a ser generado por el Inca Garcilaso de la Vega. Es importante eso, porque el discurso de restitución del imperio como tal no es una construcción que la va a realizar Tupac Amaru, ya está en el Inca Garcilaso de la Vega desde 1609, en los comentarios reales, ¿no? Y la historia general del Perú, sobre todo en los comentarios reales. Entonces, es interesante eso, que a diferencia de Nueva España, donde no se rompe con los encomenderos, no se aplican estas leyes como tal, aquí se aplican drásticamente y aparte de eso, aquí se crea poéticamente, ¿no? Entendamos poéticamente como ficcionalmente, literariamente, ¿ya? Una especie de utopía andina, voy a llamarlo así, o una especie de restitución del Tahuantinsuyo, diría Garcilaso de la Vega. O sea, la idea de que el imperio, o en todo caso el Tahuantinsuyo, porque imperio es decir Imperio del Tahuantinsuyo es complicado. El Tahuantinsuyo, ya, para no complicarlo tanto, eh, va a volver, pero bajo también la, digamos, nueva mirada católica. O sea, digamos que los indígenas, los incas sobre todo, ya, eh, tienen legitimidad sobre su, digamos, derecho natural, sobre sus tierras y posesiones. Pero debido a la falta de, o sea, no, es una justificación, digamos, jurídica, ¿no? Porque ellos consiguieron pues sus terrenos y todo bajo su derecho natural, o sea, digamos, o sea, tuvieron guerras, todo, pero conquistaron y como en Europa o como en cualquier parte del mundo, uno conquista, adquiere tierras y se acabó, ¿ya? Y eso hicieron ellos. Pero claro, los españoles dijeron no, ellos son impíos, entonces son paganos, etcétera, tienen que evangelizarse. Entonces, para Garcilaso, y eso lo voy a explicar más adelante, tendrían que evangelizarse y así restituir todas aquellas cosas que
ellos habían poseído bienes y también sus leyes, sus costumbres, ¿no? Interesante eso. Y ahí eso va a ser el origen de la utopía andina, a mi parecer, que no va a existir obviamente en el virreinato de Nueva España. No existe algo así en Nueva España. No existe una utopía maya o una utopía azteca. No existe algo así. Bien, entonces, primero también hay que entender el debate intelectual, o mejor dicho, conocer más que entender. También entender, pero conocer sobre todo, porque no es algo que se hable mucho, sobre todo desde una posición filosófica, ya que se considera que la polémica de Ausilis es una polémica, un debate más teológico, ya que los conceptos las posturas principalmente son dominicas y jesuitas, y los conceptos que se trabajan son los de la gracia divina en relación con el libre albedrío. Como les decía, esto es algo más teológico hasta cierto punto, pero obviamente se usan ideas filosóficas. La idea del libre arbitrio va a ser una idea que obviamente secularizada va a llevar pues a plantear la idea de libertad moderna. Eso es obvio, al igual que la idea de persona, secularizada y obviamente mucho más atomizada, va a plantear la idea del individuo moderno. Estas posturas las pueden encontrar obviamente en filósofos como por ejemplo Etienne Song y otros de esa tendencia donde consideran que la modernidad tiene sus raíces en la Edad Media, solo que sus ideas son secularizadas. En fin, no voy a entrar mucho en el detalle, pero la cuestión es que la postura dominica lo que busca, lo que plantea, mejor dicho, es una justificación del providencialismo. Para los dominicos, a diferencia de los jesuitas que plantean la ciencia media de Dios, eh, de la mano de Luis de Molina, los dominicos, a cargo del, o bueno, liderados por Domingo de Bañez, van a considerar que el providencialismo es, o mejor dicho, la omnipresencia y omnisapiencia de Dios es mucho mayor que, digamos, la libertad o el libre arbitrio. Eso no quiere decir que plantean un fatalismo o un determinismo. Para eso hay que entender bien el concepto de providencialismo. O sea, la acción humana es libre. Eso es algo, digamos, que no se cuestiona. Pero Dios sabe, ¿no? Quiénes, digamos, se van a salvar o no. O sea, no es que... y ese es el problema, porque los jesuitas creían que los dominicos estaban teniendo posturas más o menos como los protestantes. Los protestantes sí son fatalistas, sí son deterministas. Es como que, no, tú ya estás condenado al infierno. No, pues, o sea, la idea es que Dios lo sabe, porque hay una gracia eficaz previa para las acciones libres pero meritorias de las personas. ¿Me entienden? O sea, va por ahí. O sea, va que, digamos, el mérito de sus acciones, como que previamente Dios los conoce, ¿no? Sin necesidad, digamos, de que, o sea, intervengan las acciones, obviamente. Pero, digamos que esa gracia eficaz, previa, inspira a esas personas a actuar de manera buena. Esa es la cuestión. La actuación es libre, pero la inspiración de la bondad, ¿no? Guía, como quien dice. En cambio, para los jesuitas, la ciencia media es como un saber intermedio. Dios conoce las posibilidades. Por lo tanto, su gracia no es eficaz, sino que es suficiente. Es como, digamos, lo suficiente como para que el ser humano, bajo su propio juicio, ya no por inspiración, digamos, de la bondad, ¿verdad? Sino bajo su propio juicio, decide actuar correctamente dependiendo las circunstancias, ¿no? Eso es un poco más probabilista incluso, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar sobre eso. La cuestión es que las acciones, en todo caso, recaen en la responsabilidad de cada persona, ¿no? No hay, digamos, acá una cuestión de una inspiración meritoria, sino que más bien de un juicio propio, personal, responsable en el ámbito moral. Esto de acá es importante porque va a trasladarse de una manera mucho más práctica, obviamente, y sin tanta cuestión, digamos, discursiva, en el virreinato peruano, pero no de la manera como uno espera, digamos, o sea, como una especie de mini debate, no, sino en un ámbito práctico, que es obviamente lo que había mencionado anteriormente, la cuestión de los encomenderos y la evangelización. Claro. Bueno, ahí están los libros de los autores, Domingo de Bañez, La Apología de los Hermanos Dominicos, 1595, y Luis de Molina, La Concordia de 1588. Esto es posterior, obviamente,
a la aplicación de las leyes. Entonces, interesante, acá está el resumen, ¿sí? Bueno, en esas épocas se hacían los debates de manera bastante larga, ¿no? Pero bueno, eh, los dominicos, como dice, Dios otorga la gracia eficaz previa, la gracia actúa infaliblemente, pero no anula la libertad humana. El ser humano elige lo bueno debido al influjo de la gracia divina, ahí está. Soberanía absoluta de Dios y su conocimiento previo de los méritos humanos que determina quién recibe la gracia eficaz. Ahí está la cuestión, ¿no? Del providencialismo. Los jesuitas, en cambio, dicen que Dios otorga la gracia suficiente, nada más. La gracia suficiente depende de la libertad humana. O sea, la gracia por sí sola es suficiente, mas no es necesaria como tal. Pues, o sea, necesita la libertad humana para que se actualice, digamos, ¿no? Esa potencia. El ser humano elige lo bueno debido a su propio juicio, no necesariamente una inspiración de Dios. La ciencia media de Dios sobre todos los escenarios posibles de las decisiones humanas sin interferir directamente. O sea, Dios conoce los escenarios posibles de las actuaciones humanas, pero no interfiere directamente bajo ningún tipo de inspiración ni nada, ni de decisión forzosa, ni radical. Entonces, acá vemos las posiciones. Los dominicos pueden ser un poco más beligerantes, más tajantes, mientras que los jesuitas suelen ser más conciliadores. Es por eso que dentro de estas dos, digamos, órdenes religiosas, la que va a tener mayor participación en la creación de los virreinatos y de la evangelización van a ser los jesuitas. No digo que los franciscanos o los dominicos no hayan tenido una labor importante, claro que sí, pero principalmente en las provincias, los jesuitas fueron, digamos, los que, me refiero, por ejemplo, en las provincias, eh, lo que se conocía como entonces Huamanga, etcétera, ¿no? Va a tener o el mismo Cusco, va a tener una participación muy, muy importante, demasiado importante. Mientras que los dominicos, más bien, quizá en ámbitos quizá más urbanos, por ahí, ¿no? Porque no, digamos, no fue muy fuerte su influencia en la, digamos, evangelización en los ámbitos rurales, ¿no? Ya que los jesuitas tenían otro tipo de estrategia. Y eso vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, ese debate, digamos, intelectual que hemos visto, muestra de alguna manera las diferencias, y eso es lo que quiero hacer, de estas dos órdenes religiosas. Entonces, en la disputa política y teológica de 1540 y 42, o sea, estas ideas que ya he mencionado de Luis de Molina, de Domingo Báñez, no es que solamente salen a la luz cuando se publican, ya están, digamos, previamente. Solamente que, pues obviamente, no se, como no hay un texto como tal, no se puede decir, pues que, bueno, a partir de que nació el texto recién la idea surge. No, las ideas están previas. Es como que cada uno, los que está viendo esto, al igual que yo, tenemos ideas. Tengo posiciones sobre la música, sobre el arte, sobre la política, pero aún no tengo un libro que hable sobre eso. Entonces, cuando salga recién el libro, ¿quiere decir que recién surge la idea? No, la idea ya está ya. Y mi círculo cercano, ciertas personas con las cuales yo tenga influencia, obviamente van a saber mi posición. Lo mismo pasaba con los jesuitas, ya tenían ciertas ideas que entre los claustros seguramente se fomentaban. Y es por eso que en la cuestión, y claro, y que el debate, la polémica de Auxilis lo que hace es solamente sintetizar esas diferencias que se notan en ambas órdenes. Es por eso que la disputa que les decía respecto a las leyes nuevas de Indias acerca de la encomienda y la evangelización de indios, la postura dominica de Bartolomé de las Casas va a ser más beligerante, a diferencia de la postura jesuita de Juan de Pineda, por ejemplo, aunque Juan de Pineda no habla tanto de la encomienda, sino más bien de la disputa sobre la Inmaculada, ¿sí? Que para los dominicos, siguiendo a Tomás de Aquino, es algo que no debería, obviamente, celebrarse, pero los jesuitas consideraban que sí, en fin. Blas Valera sí va a tener, digamos, otro tipo de matiz, incluso lo vieron como alguien que estaba, digamos, siendo muy, digamos, pro indígena, o sea, muy pro, digamos, indio, tanto así que, digamos, tenía mucha afinidad con ellos. Recuerden que los clérigos y etcétera, que vinieron aquí empezaron a, obviamente, ver ciertas acciones, maltratos, etcétera, pero también a conocer la cultura de los indígenas y a tratar de comprenderla, ¿no? Y también traducir sus lenguas, ¿no? No digo que los dominicos no la conocieran. Las primeras, digamos, lexicones del quechua son dominicos, pero obviamente la estrategia va a ser diferente. Los dominicos van a tener una postura beligerante, ¿no?
Esa postura obviamente plantea, como vemos en Bartolomé de las Casas, la eliminación total de la encomienda, ¿no? Y la evangelización catequética. Eso quiere decir que se basa en la doctrina católica netamente. O sea, que el indígena, ¿sí? Recibe la gracia divina, por usar un poco los términos anteriores, sí, solo sí, ¿ya? Este indígena ha recibido la inspiración divina, y la inspiración divina solo puede introducirse a través de la doctrina católica, a través de la catequesis. Es decir, que no podemos bautizar a alguien como pasaba en Nueva España. No recuerdo muy bien el nombre de este franciscano que empezó a bautizar un montón de indígenas solamente porque creía que se venía el fin del mundo. ¿Ya? No me recuerdo, pero tiene un nombre en náhuatl, al parecer, porque así lo apodaron, ¿no? Eh, y le gustó ese nombre, en náhuatl, ese apodo. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, en todo caso, post edición coloco acá el nombre, ¿ya? De este personaje. Y la cuestión es que, claro, para los dominicos esto es absurdo. O sea, no puedes bautizar por bautizar a nadie. O sea, no puedes bautizar a alguien que es inconsciente de lo que está recibiendo. Tiene que ser consciente, tiene que recibir catequesis. Esa es la postura de los dominicos. Tiene que saber qué es el bautizo, los sacramentos y todo lo que es referente a la doctrina católica. En cambio, los jesuitas, ¿no? Van a tener una postura más bien conciliadora. Respecto a la encomienda, va a ver que se pueden eliminar puntos negativos de la encomienda, no todos, o sea, algunos puntos. Y eso es precisamente lo que va a hacer Garcilaso, basándose en ideas de algunos jesuitas, ¿no? Para justificar que la encomienda no se debe de eliminar completamente. Curioso eso de ahí, ¿no? Se supone que la encomienda es una forma de, digamos, de opresión y de maltrato y de subordinación y dominación, como diría Salazar Bondi, de los indígenas. Pero Garcilaso está a favor. Pero hay una razón política de eso. Vamos a verlo más adelante. Entonces los jesuitas apuestan por una evangelización sincrética. Y es esto, digamos, el paso previo al barroco, pues. Porque el barroco va a mezclar precisamente todo esto, el arte, la música, el teatro, con la evangelización, ¿no? Este es ya muy contrarreformista, ¿no? Obviamente. O sea, es tratar de que el indígena aprenda la doctrina católica a partir de sus prejuicios, digamos, hermenéuticamente hablando, o sea, de su propia cosmovisión. Y así, digamos, compatibilizar dos cosmovisiones y hacer una especie de hermenéutica, ¿no? A través del arte. Entonces, es una postura mucho más conciliadora que la postura beligerante de, eh, digamos, los dominicos. O sea, tiene que haber catequesis, claro, sí, pero es mejor también que hayan canciones, cánticos, ¿no? O también que hayan iglesias vistosas, con alimentos, no sé, maíces, ¿no? Que se reflejen en la geografía de los naturales, ¿no? O sea, de los indios. Muy bien. Entonces, esto de acá me va a permitir ahora hablar de las dos posturas enfrentadas, que son la de Inca Garcilaso de la Vega y, obviamente, la de Diego de Ábalos y Figueroa. El Inca Garcilaso de la Vega nació en 1539 y falleció en el mismo año que su primo de segundo grado, ¿no? Que es Diego de Ábalos y Figueroa, en 1616. Curioso eso, que hayan fallecido en el mismo año. Y curioso que también que ese sea el mismo año del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? El autor del Quijote. Interesante eso, obviamente. Es una fecha que creo que los historiadores, incluso filósofos, que se dedican a la historia de las ideas y demás, no han notado mucho, o en todo caso no le han prestado mucha atención a este tipo de debates, debido a que su atención se centra más en la disputa Bartolomé-Ginés de Sepúlveda, y que creo que es obviamente, de entrada, una agenda, ¿sí? Que se plasma obviamente a partir de Salazar Bondi y Leopoldo Sea, pero precisamente por la influencia mexicana de Salazar Bondi. O sea, claro, en México la figura de Bartolomé de las Casas es sumamente importante, no lo voy a negar. Pero todos, bueno, no lo saben, se rumorea que al parecer Bartolomé tenía ciertas, digamos, distancias con el virreinato del Perú, no le gustaba mucho que digamos.
Tanto así que cuando conoce personalmente al Inca Garcilaso de la Vega, se comenta esta anécdota, no sabe si es verídica o no, pero se comenta que cuando, digamos, lo conoce, le dice, wow, ¿no? O sea, genial, ¿no? O sea, y hace el ademán de besarle, de querer besarle la mano. Pero cuando le cuenta el Inca, al parecer que, o sea, su origen peruano, ¿no? Etcétera, que viene de ahí, es como que hace el ademán de, como que, del Perú, ¿no? Es como que, ahí nomás. No se sabe a ciencia cierta por qué Bartolomé tenía ese poco de desprecio hacia el Perú y más agrado por el Caribe y por México. Son preferencias. Pero obviamente no podemos, digamos, reproducir agendas de, digamos, uno, ya antiguas, y dos, que obviamente responden a ciertos nacionalismos. Todos, nadie va a negar que Leopoldo sea y todo digamos, el grupo Hiperión y todos estos filósofos mexicanos no tenían una tendencia más nacionalista que latinoamericanista. Y que su latinoamericanismo, a cierto punto, incluso creo yo, se basa, como que creo varios autores, en una especie de elogio de sus propios países. O sea, latinoamericanistas de Argentina son argentinófilos. Y los latinoamericanistas de México son México, o sea, fanáticos de México. Y lo mismo puede pasar en Perú, obviamente, ¿no? Pero la idea es evitar ese tipo de latinoamericanismos, ¿no? Reduccionismos y notar los debates que se han dado, porque estos autores los han estudiado desde la literatura, no desde la filosofía. Entonces hay que entrar a ese terreno más filosófico, creo yo, aunque breve, ¿no? Porque, de nuevo, esto no ha sido no es un trabajo de investigación a fondo, sino una especie de ponencia preparada solamente para haber sido dicha en 15 minutos, pero ya me pasé el tiempo, obviamente. Y lo que hice en el coloquio fue lo mismo, ¿no? Volé rápido. Pero acá sí voy a tratar de explicar más cosas. Bien, el Inca Garcilaso de la Vega tuvo esta decisión en sí mismo, ¿no? Entre optar por la espada o la pluma, que es una especie de tópico, creo, de todos los poetas españoles, ¿no? O sea, siempre, o sea, hay una relación entre la espada y la pluma. Eso es algo claro en estos poetas, algo que obviamente hoy en día jamás podría replicarse, ¿no? Ya no, los poetas ahora son gente que sufre, no gente que toma la espada y defiende a su patria, ¿no? Entonces, bueno, el Inca Garcilaso de la Vega apostó por la espada hasta cierto tiempo, obviamente. Participó en la guerra de las Alpujarras, que es una guerra de la rebelión de Granada, ¿no? Contra los moros, ¿sí? De Granada, de 1568 a 1571, ¿no? Eh, Desarrolló su carrera militar, pero hasta fines, digamos, después de la guerra casi, ¿no? Y quizá un poco más, no se sabe a ciencia cierta como tal, porque ya, digamos, al estar en obviamente España y notar pues, que no iba a haber un ascenso militar debido a su condición de mestizo, porque hay que recordar eso, él fue un mestizo que publicó sus libros, tuvo carrera militar breve, pero también publicó libros y una carrera humanística, sobre todo muy fuerte, en España, siendo mestizo. O sea, no sé si sea una persona con mucha suerte, pero algo habrá hecho definitivamente. Entonces declina su apuesta militar y apuesta ahora por la pluma. Y como dije, o sea, va a tener una fructísima, digamos, producción eh, literaria, ¿no? Intelectual, desde 1590, ¿no? Que es donde publica la traducción de los diálogos de amor de León Hebreo. Curioso, ¿no? Que traduzca del italiano al castellano, obviamente, a un autor cuya condición, pues obviamente es la de judío, o sea, la de hebreo, o sea, que supongo era también un autor bilingüe, ¿no? Que manejaría digamos, el hebreo, pero también el italiano. Al igual que Garcilaso, quizás, pues, ¿no? Por eso quizás lo escoge, porque Garcilaso también era un bilingüe, manejaba el quechua y también el castellano, ¿no? Curioso. En 1609 publica los comentarios reales de los incas, en 1617 y es una publicación póstuma, pero que iba de la mano con los comentarios reales, pero se publica después porque, digamos, no se quiso juntar ambos ediciones, pero bueno, los garcilacistas dicen que, ahí sí me mantengo a su opinión, que son más ilustrados sobre este tema que yo, que se tienen que leer conjuntamente ambos. No se puede leer los comentarios por un lado y la historia general por otro, no. Todos ellos son un compendio junto.
Bien. Entonces, esta vía humanista que hemos visto que es muy fructífera en Garcilaso de la Vega, eh, expresa sus intereses políticos, definitivamente. Entonces, esta vía va a tener, digamos, mucha influencia en la retórica y la poética de esa época, ¿no? Que es la tendencia humanista italiana, ¿no? Pongo ahí también entre paréntesis, cuando pongo poética, estética, entre comillas, porque claro, acá se entiende, a veces se malinterpretan ambos términos. Yo podría decir que va a tener una retórica y una estética humanista, y quizá me entiendan mejor, pero el término estética está mal empleado, porque la estética, como tal, surge en un contexto diferente, ¿no? Y bajo una mirada diferente, moderna. Esto es, digamos, premoderno, o en todo caso, como han dicho algunos estudiosos de la modernidad, es una modernidad diferente, ¿no? Una modernidad de la retórica, de la poética, ¿no? Porque nos basamos en las poéticas de Aristóteles, de Platón, de Horacio. O sea, es esa influencia poética, no estética como va a surgir ya más en el siglo XVIII. ¿Ok? Es por eso. Bien, también acerca de la disputa teológica, que es lo que le importaba a Garcilaso, ya que esa disputa teológica permitía la salvación de las almas de los indios, ya que para el Inca los indios son cristianos, pero no lo saben, ya que para él ser cristiano va algo más allá de simplemente recibir catequesis, es actuar conforme a la virtud. Es decir, que personas como, por ejemplo, Pachacútec o los incas más justos, como Huayna Cápac o Tupac Yupanqui, ¿no? Digamos, del Tahuantinsuyo, pudieron ser tranquilamente cristianos, porque, digamos, son hombres justos y justamente se compatibiliza la justicia con el cristianismo. Entonces, ellos, los gentiles, digamos, que no tuvieron la oportunidad de ser salvados, no deben morir sus almas para siempre, o sea, ya que debido a sus obras pudieron ser salvados, ¿no? Entonces son cristianos, pero no lo saben o no lo sabían. Entonces la idea es que se les busque actualizar esa conciencia. ¿Cómo? A través de la evangelización. Entonces, si hay indios salvados, entonces quiere decir que los indios ya no son contrarios a la fe católica, ya son legítimos teológicamente hablando para restituir todos aquellos bienes y leyes, costumbres que poseían previo a la llegada de los españoles. Interesante esa posición. Entonces, la vida humanista del escritor, como historiador, poeta, Garcilaso y traductor, se mezcla con su visión política. Como historiador y poeta, va a generar un imaginario del Tahuantinsuyo, o sea, una reconstrucción poética ficticia del Tahuantinsuyo. Todos sabemos que el mito de Manco Cápac y Maoquio es un mito inventado por Garcilaso. Es más, digamos, más invención, más producto de la pluma que producto de la oralidad digamos, que él aprendió cuando era niño, ¿no? Ese es claro, es algo, pero claro, pero lo muestra con su pluma como si fuera algo real, algo verídico, pero es ficcional. Y ese es, digamos, el poder de los poetas, ¿no? Digamos, en este sentido, la reconstrucción ficcional de un imperio, de un elogio, y claro, y por analogía compararlo con el imperio romano incluso. Además, va a realizar, bueno, como historiador, una genealogía de los incas, ¿no? Lo cual es importante porque estos dos puntos van a permitir entender su idea de restitución. La traducción, bueno, él traduce del italiano, como vimos, los diálogos de amor, pero también del quechua. Algunos términos en los comentarios reales, él precisa diciendo que algunos cronistas, incluso, digamos, clérigos, no saben usar ciertos términos y los han traducido mal. Entonces él trata ahí de hacer una especie de casi de trabajo lingüístico, ¿no? Más que de traducción incluso. Interesantes, filológico diríamos incluso. En la política, su postura es obviamente de fidelidad completa a la corona española, eso no es algo que se discuta, pero busca algo más, la restitución de los incas, o sea, la legitimidad de ellos como gobernantes del Perú, como aristocracia. Entonces, pero claro, fieles a la corona española.
Entonces, claro, como es fiel a la corona española, hace vista gorda ante las encomiendas. Él. No, no tiene, digamos, muchos reparos, o en todo caso, no es tan beligerante como los dominicos, ¿no? No. Lo que sí es más bien que rechaza la tesis de Bartolomé de las Casas. Es curioso eso, ¿no? Por las siguientes razones que voy a expresar dentro de un rato. Además, considera que debido a la genealogía que realizó, los incas son reyes por derecho natural. O sea, si hay una genealogía que muestra que desde Atahualpa, Huayna Cápac, ¿no? Tupac Yupanqui, Pachacútec, etcétera. O sea, hay una genealogía de incas, quiere decir que estos han reinado de manera natural. O sea, han conseguido, claro, territorios y demás, y unificar todo este territorio llamado Tahuantinsuyo bajo su propia acción. Por lo tanto, les corresponde. Es como decir que no, o sea, el imperio español le corresponde al imperio otomano. ¿Por qué? Porque los españoles pues no comparten, qué sé yo, el Islam. O sea, eso no es una justificación jurídica ni política, es una justificación teológica. Entonces, digamos que en el ámbito jurídico, eh, en torno a las leyes, el derecho natural, etcétera, a los incas les corresponde el gobierno de sus propias tierras. Pero les falta la legitimidad teológica. Es por eso que el Inca dice, pues, bueno, hay que evangelizarlos entonces. Evangelícenlos y restituyan ahora, ¿no? Y cuando tengamos indígenas cristianizados, restituyan los bienes y sobre todo las leyes que ellos poseían para gobernarse en ayllus, en comunidad, en todo lo que se ha mencionado en los comentarios reales. Ahí está su propuesta política. O sea, que tenemos a un letrado mestizo en España que al, digamos, influenciarse, al inspirar, al respirar las ideas humanistas italianas, lo que está haciendo es construir un discurso político, pero desde España, a favor del pueblo que dejó, ¿no? El Cusco, ¿no? O sea, que desde España crea esta construcción poética, ¿no? Nostálgica, renacentista de el Imperio Tahuantinsuyo. Porque si hay algo que caracteriza al Renacimiento es la nostalgia. La nostalgia por un pasado, en el caso de los italianos grecolatino, sobre todo romano, y en el caso del Inca Garcilaso, de un pasado andino, ¿no? Que obviamente busca restituirse. Los filósofos, no sé si aquí han notado, obviamente, un debate muy fértil, que incluso es paralelo a lo que Bartolomé dice. O sea, por eso, repetir que es el debate, la disputa de Valladolid es, digamos, un debate filosófico, sí lo es, pero que reduce a toda la filosofía previa, ¿no? No creo que sea legítimo. O sea, decir que, por ejemplo, o sea, la filosofía en el Perú inicia con la escolástica y demás, es cierto, sí, pero también hay ideas renacentistas y humanistas, que van más allá incluso del ámbito literario, porque los literatos lo que estudian cuando ven estas cosas es más bien, digamos, el estilo, ¿no? La creación, ese tipo de cosas, pero no analizan los conceptos. Por ejemplo, acá el concepto de derecho natural, el concepto de legitimación, perdón, teológica, la idea de restitución, ¿no? La idea de, o sea, digamos, de cómo hermenéuticamente se puede construir un discurso político y demás ideas acerca de, digamos, la genealogía misma. O sea, los historiadores y los filósofos aquí tendrían que estar muy de la mano para poder entender los conceptos y también el desarrollo de esos procesos históricos. Bueno, eso es más o menos lo que tenía que decir acerca de Garcilaso, ¿no? Bueno, el rechazo de las tesis de Bartolomé de las Casas es acerca de la rebelión de los encomenderos, porque, como les dije, la aplicación de las leyes va a generar que los encomenderos se rebelen, y se rompa la paz de las capitulaciones. Esto de acá sí, creo que al parecer fue Porras Barnechea, creo que sí, o Jorge Basadre, uno de los dos grandes historiadores samarquinos, afirmaba que eh, esas capitulaciones nunca existieron. Creo que fue Porras Barnechea. Las capitulaciones de las que habla Garcilaso, donde
Se supone que los encomenderos y los indígenas vivían casi como en paz, ¿no? O sea, en un consenso, ¿no? O sea, muy renacentista, ¿no? O sea, muy consensual, ¿no? Donde así como Platón y Aristóteles coinciden en Pico de la Mirándola, igual acá políticamente, o sea, hay una paz, digamos, que cuando viene Bartolomé y Bartolomé dice hay que aplicar esto, ¡pum!, se rompe la paz. Esa es una creación, creo yo, también poética de Garcilaso. Pero que es legítima en sentido político, porque bueno, mejor dicho, que le permite legitimar su discurso político. Sí. Además consideraba que la tesis Bartolomé de las Casas sobre las leyes nuevas y demás enajena al pueblo indígena, porque son muy drásticas, le está obligando a hacer algo que no les corresponde. Por ejemplo, la idea de dejar de trabajar, por ejemplo, ¿no? Eh, para Garcilaso, los indígenas, perdón, deben trabajar. Y eso es cierto hasta cierto punto. Claro, Bartolomé dice algo así como que no deben cargar ciertas cosas, ¿no? Y es mejor, o sea, eh, que hagan de otra manera. Pero, claro, pero no al nivel de un esclavo. Pero para Garcilaso la encomienda estaba bien, o sea, el indígena tiene que vivir dentro de una hacienda y trabajar para el español, etcétera, porque el trabajo es lo que le da el sentido a su vida, digamos. El problema no es el trabajo, el problema es la explotación y la dominación. Y Garcilaso lo sabe, pero no puede, digamos, decir eso, ¿no? Garcilaso, y esto estoy especulando, lo que va a decir astutamente es, sí, es importante, evangelícenlos y restituyan sus leyes. Porque claro, todos sabemos, lo que conocemos mínimamente, la cosmovisión andina, o incluso somos, eh, digamos, descendientes, o tenemos parientes, o hemos vivido incluso en la zona andina, que el trabajo comunitario es casi el corazón de la cosmovisión y del ser andino. El trabajo colectivo y el trabajo agrícola. O sea, es como quitarle, enajenar aquello que le es propio. O sea, yo no voy a poner a un runa del Tahuantinsuyo a ser pues profesor de universidad, digamos, escolástica. Podría hacerlo muy bien, claro que sí, pero si es que se instruye desde pequeño y todo, obviamente. Pero ya se le está enajenando, porque es algo, digamos, que viene de fuera. Lo principal era, digamos, ¿no? El modo de ser en torno al trabajo agrícola, en torno a la visión de los astros, de su cosmovisión, ¿no? Que puede notar obviamente en el manuscrito de Guarachiri, y que el profesor Zenón de Paz, otro filósofo, de los grandes filósofos sanmarquinos, que aún está vivo, para nuestra suerte, ha trabajado muy bien en su tesis doctoral, ¿no? Bueno, y claro, también está la muerte de Manco Inca. Peor aún, esto no va a permitir la restitución nada porque no hay un heredero del trono. Entonces, como que todo se fregó, todo se fue al traste, ¿no? Gracias, gracias Bartolomé, ¿no? Diría el Inca. Y curioso, el Inca Garcilaso, extrañando a su Cusco y su imperio tahuantinsuyano, ¿no? Desde Sevilla, publica sus libros, ¿no? Bueno, desde Europa. En Madrid, 1590, el diálogo de León Hebreo, y en Lisboa, Portugal, los comentarios reales. Interesante que un mestizo haya podido realizar eso en estas épocas. Interesantísimo. Diego de Ávalos y Figueroa más bien va a tener un al revés, va a tener todo lo opuesto a Garcilaso, ¿no? 1551 y 1616, ¿no? Creo que por ver las fechas, a ver, para verlo rápido, disculpen, sí, es mayor por unos cuantos años, 39, ¿ya? Y sería, creo que 16 años, ¿sí? 16 años. Ah, no, 39 sería 2, 12, 12 años. Vale, interesante. 12 años mayor, ¿no? Igual, ¿no? Creo que Diego de Ávalos muere más joven, ¿no? Pero bueno, también hay esa escisión, ¿no? Entre la espada y la pluma. Él también apuesta por la espada, participó en la misma guerra que su primo de segundo grado, porque recuerden que el nombre de Garcilaso es Suárez de Gómez y Figueroa. Entonces, por lado materno eran familia, ¿no? Figueroa. En fin, ya que Diego de Ávalos y Figueroa toma el apellido principalmente materno. Eso.
No sé si habrán combatido juntos, pero, o se conocían como tal, pero sí eran parientes lejanos. También desarrolló una carrera militar breve y digamos que apostó por huir de Europa, de España. Se menciona en su misma obra, que la tengo impresa acá, en una especie de anillado, no sé si se puede ver, acá está, ¿no? Pero que se puede ver en el PPT sí la portada, que es la Miscelánea Austral. Esta obra tiene también, o ha servido para la reconstrucción de la biografía del propio autor, gracias a los estudios de Alicia Colombí Monguió, de esa gran hispanista argentina, literata también, obviamente, o sea, estudiosa de la literatura, crítica literaria, supongo, ¿no? Pero de nuevo, que no adentra mucho en la teoría filosófica, ¿no? Lo cual está bien, pero obviamente nos brinda un montón de ideas y para poder, digamos, nosotros ahora emprender la reflexión filosófica. Y claro, o sea, lo que menciona en este libro, Petrarquismo peruano, lo llama Alicia Colombi, eh, que en 1573 arriba a Panamá huyendo de una especie de lucha de faldas, del lío de faldas que tuvo allá en Europa. O sea, al parecer se metió con una chica que tenía su... ¿no? Era un, digamos, un amante empedernido este hombre, que tenía su novio, su pretendiente, y pues se dieron a un duelo de espadas, creo que se terminó preso, etcétera, y huyó después, ¿no? Huyó. Eh, Supongo que también por esos problemas y pleitos que tenía ahí, también por su cualidad de hijo segundón, no era el hijo primero, así que las herencias y todo lo demás pasarían a su primer hermano, salvo que su hermano muera. Así que vino a los virreinatos, o al virreinato del Perú sobre todo, a conseguir mejor vida, ¿no? Arribó a Panamá, luego al año nomás, ¿no? O sea, los viajes eran más largos obviamente. Viene a buscar minerales, oro y plata a Potosí, cuando obviamente el virrey Francisco de Toledo está haciendo toda la reorganización del virreinato peruano, ¿no? Es curioso ese contexto. Bien, en 1589 contrajo nupcias con la viuda Francisca de Vibriesca, que había sido menina, ¿no? De la corte española cuando, digamos, en su juventud, ¿no? Y que pues obviamente se casó con un gran conquistador, encomendero español, y vivieron en Potosí, ¿no? Solo que enviudó, su esposo murió, y al conocer pues a Diego de Ábalos y Figueroa, pues bueno, contrajeron nupcias. Y precisamente Francisca de Briviesca, por la educación que habrá tenido, digamos, noble, ¿no? Aristócrata, eh, cortesana, ya es la palabra más precisa, eh, sus lecturas y demás eran muy profundas. Entonces, debido a eso, tuvieron varias conversaciones y es lo que se plasma en la obra, porque la obra son precisamente eso, son conversaciones y diálogos entre el alter ego de Diego de Ábalos, que sería Delio, y el arte ego de Francisca Viviesca, que sería Silena. Entonces, dialogan ahí. Eso es un diálogo de una pareja, literalmente. Esto. Pareciera casi como una mensajería de WhatsApp de dos personas de la época. Claro, interesante eso, ¿no? Incluso algunos, esto es un dato para terminar sobre Francisca Viviesca, consideran que podría ser la poetisa anónima, que hace el elogio, el discurso en lor de la poesía. No se sabe a ciencia cierta eso. Alicia de Colombí Monguió lo insinúa, pero no lo afirma. En fin. Ella entonces fue una mecenas de Diego, ¿sí? Le habrá ayudado obviamente porque tenía una gran herencia debido a su enviudamiento. Pero también era mujer de letras, así que eh, mejor, ¿no? Para poder, digamos, apostar por esa vida, digamos, humanista, en el caso de Don Diego. Entonces, apuesta por la pluma y publica, a diferencia de Garcilaso, dos obras menores, ¿no? O sea, que es en 1602 la primera parte de la Miscelánea Austral, ¿sí? Aquí en Lima, y en 1603 la segunda parte, en realidad no es la segunda parte, solamente que lo hizo una publicación, o sea, ¿no? Posterior nada más. La defensa de damas, que son, digamos, un conjunto de poemas, ¿no? Que es muy interesante porque va a retomar un debate muy interesante, otro día podría hablar de eso, acerca de la condición femenina desde la óptica machista de los filósofos. En realidad el título dice algo así como que
Defensa de damas en contra de las opiniones que tienen los grandes filósofos sobre las mujeres. Algo por ahí va el título. Eh, ya que, o sea, Aristóteles, Platón, todos tienen muchas opiniones denigrantes hacia la mujer. Entonces se trata ahí de, a través de poemas, ojo, resemantizar la idea de mujer, ¿no? Digamos, incluso hasta en pasajes bíblicos, por ejemplo, la caída, ¿no? Se dice que Adán, ¿no? Para resumirles al toque esto, y les invito incluso a leerlo, porque está disponible en internet. Adán se dice que, digamos, fue un hombre que por la culpa de Eva pecó, etcétera. Ya, listo. Bacán, pecó por Eva, pero, o sea, ¿eso qué quiere decir? O sea, que la culpa es de Eva netamente. Además, ya, aceptemos, la mujer es la culpable de todo. La mujer es un ser débil, inferior. No somos los hombres, nosotros, varones, quienes nacemos del seno de una mujer, del vientre de una mujer. Y si nosotros somos duros y demás, ¿no somos nosotros que provenimos de alguien débil? ¿No sería por, digamos, por principio isomórfico que nosotros también tendríamos que ser débiles, como la mujer, porque provenimos de ello? Así como lo cálido viene de lo cálido, lo húmedo de lo húmedo. Ese tipo de ideas las reflexiona con poesía este hombre, pero creo que también es mucha influencia de doña Francisca de Villesca, que es una figura clave en el humanismo en el Perú. Una mujer, definitivamente, muy brillante, ¿no? Y para cerrar con esta última reflexión, cuando dice, claro, Adán fue hecho por barro, pero Eva fue hecho de la costilla, de algo más duro. ¿Quién es acaso el más débil? Interesante ese tipo de resemantización, 1603. Ahí lo dejo. Avancemos, porque si no, no me quedo sin tiempo, ya nos pasamos una hora. Ahora sí, para terminar rápido con Diego de Ábalos, porque es lo que sí he estado investigando y vamos a hablar de esto quizá en otros videos que suba sobre mi tesis. Bien, él fue pues un escritor también, ¿no? Obviamente historiador, poeta, traductor, pero su forma de historiar y hacer poesía fue el enaltecimiento, perdón, del pasado y presente del Imperio Español, ¿sí? Sobre todo a Felipe II, ¿no? Y hace su genealogía propia para, digamos, justificar, legitimar su condición aristócrata, ¿sí? Es como que mi abuelo fue tal, ¿no? Digamos, asesor, algo así, ¿no? Copero del rey, etcétera, ¿no? Entonces yo soy aristócrata, pese a que soy un hijo segundón, no soy, digamos, cualquier encomenderito, por si acaso, ¿ah? Soy aristócrata. Tengo buen linaje, como quien dice. Es algo de la época, ¿no? Bueno, traductor también del italiano, la poesía y tratados humanistas, principalmente los de Mario de Quicola y los de Orazio Rinaldi, ¿no? Y eso lo va a plasmar, obviamente, en la primera parte de la miscelánea austral, que toda esta obra es casi como una especie de fragmentos y traducciones de otras obras, en realidad. Es un monstruito esto, o sea, es una mezcla de otras obras, en realidad. Literalmente, cita plagios, o sea, ¿no? Salazar Bond estaría feliz diciendo que entonces confirmas mi tesis, o sea, la filosofía, si tú dices que esto es filosofía, es imitativa. Bueno, sí, pero eso no me importa, o sea, lo que me importa es cómo construye este hombre a partir de sus prejuicios y a partir de ese plagio, sus propios discursos, porque no los replica como tal, sino hay, digamos, escenarios precisos para poder explicarlos, ¿no? Y ya debería hacer un video, otro video sobre la miscelánea austral nada más, pero será en otra ocasión. Bien, para terminar, al igual que Garcilaso, comparte la fidelidad a la corona española, ¿sí? También va a ser parte de la Academia Antártica, que es una, digamos, una especie de escuela, ¿no? Eh, una república de las letras aquí en el Virreinato de Peruano, ¿sí? Obviamente, de hijos de encomenderos o en todo caso de peninsulares que vinieron acá, como Diego Fernández, perdón, Diego Mejía de Diego Mejía de Fernandil, Diego, a ver, déjenme verlo. Diego Mejía de Fernangil, claro, sí. Siempre me olvido ese nombre. Bien, Diego Mejía de Fernangil. Y así, y varios, un Pedro de Oña también, ¿no? Etcétera. Miembros de la Academia Antártica. Pero que van a tener una postura imperial, obviamente, de defensa del imperio.
y también de los encomenderos, algunos incluso. Pero bueno, la finalidad entonces de la corona española también es la vista gorda de las encomiendas, o en todo caso la crítica, pero sobre todo cuando a los rebeldes, ¿no? Encomenderos. Los elogios, ¿no? En poesía que va a ser en política, pues a Felipe II, a Francisco de Toledo, y en religión a Francisco de Borja, al jesuita, ¿no? ¿No? Al jesuita, ¿sí? Va a haber una parte donde va a decir que, o sea, la orden de Jesús, o sea, los jesuitas, es una orden joven, pero que es muy, se nota que va a ser muy importante dentro de algunos, casi como profetizando, ¿no? Dentro de los próximos años se va a ver algo mucho más importante de lo que es ahora. Bien, en la interpretación política de la Academia Antártica y la que tiene obviamente este autor es que Felipe II es rey por derecho natural, obviamente, ya que conquistó pues no, bueno, los reyes Carlos V conquistaron y por derecho pues hereditario se le pasa a los demás herederos. Entonces la legitimidad es jurídica, check. Y la legitimidad teológica también, porque son católicos y por lo tanto poseen la religión verdadera. Y es muy fuerte su catolicismo, ¿eh? Ojo. Entonces, si se cumplen con los requisitos, eh, bacán, ¿no? O sea, si uno cumple con los requisitos de ser aristócrata, por ejemplo, genial, ¿no? Ya ser diferente a los antiguos encomenderos rebeldes, ¿no? Es como que Diego dice, no, yo soy encomendero, pero yo no soy rebelde, soy gran aristócrata, y además soy letrado, como quien diría, no soy Pizarro, ¿no? No soy Gonzalo, no soy matón, ¿no? Soy un hombre de letras, humanista. Quizá revista, pero, eso no va a decirlo, ¿no? Pero yo lo digo, quizá revista, pero un hombre de letras. Entonces, es curioso cómo se genera este nuevo vaivén, ¿no? Para justificar también ciertos privilegios. Y obviamente ser fervoroso de la fe católica, o sea, ser antipagano y antirruna, o sea, antihombre indígena, antiindígena. Es totalmente antiindígena, antiindigenista, nuestro querido, estimado Don Diego, porque lo que hace, lo digo con ironía, porque lo que hace es prácticamente, o sea, denigrar al indígena como un ser débil, inferior y todas las tesis que ya se habían hablado en esa época, pero casi llevándolas así al ámbito cotidiano, o sea, decir que en varias cosas, hasta sus alimentos, todos son débiles, son inferiores en varias cosas. O sea, es una postura muy fuerte la de Diego de Ábalos y Figueroa. Incluso, y esto es por lo cual me interesa también, a algún momento lo voy a tratar, insinúa que las obras arquitectónicas de los indígenas, para que vean hasta dónde llega, o sea, las obras de arte, arquitectura, no son producto de ellos, sino que lo hicieron grandes gigantes de la Patagonia, etcétera. Porque cuando se les pregunta a lo de ellos, ¿quiénes lo hicieron Ollantaytambo, estas ruinas? No se sabe, dicen, no sabemos, ¿no? Lo hicieron los antiguos, etcétera. Y algunos dicen, por cuestiones orales, dicen que los hombres del sur lo hicieron. Y se presume que habían gigantes en el sur porque encontraron un esqueleto, etcétera. No sé. La cuestión es que dice, estas ruinas no lo hicieron ellos, porque ellos no son, prácticamente va a decir, porque ellos no son capaces de hacerlo. O sea, hay una deslegitimización, no solo política, sino también moral, social y estética, o poética, artística. Entonces, eso de ahí es lo que a mí me interesa y lo que voy a desarrollar en mi tesis, y que supongo voy a estar subiendo más videos alrededor. Entonces, ahí notamos la dialéctica con Garcilaso. Mientras Garcilaso quiere restituir toda la gloriosa del Tahuantinsuyo, su primo lejano está diciendo, son tonterías, ¿no? Ellos no son capaces de hacer nada, no son gloriosos. Ahí está la dialéctica, ¿no? Ahora, con respecto a los jesuitas, para terminar, Ábalos fue muy cercano, otorgó su herencia en Charcas a los jesuitas, me había olvidado de eso, ¿sí? Hay, como les decía, que eran una orden eclesiástica novedosa con un poder persuasivo y considerable. Ambos coinciden en el apoyo a los jesuitas, pero en la parte política sobre la restitución, y en este caso el elogio al imperio español, sí tienen mucha diferencia. Entonces, la dialéctica humanista, por resumirlo, y así hubiera sido mucho más rápido la ponencia, se basa en el concepto de nostalgia humanista. El Renacimiento, en el Perú, o el Virreinato peruano, lo cual queremos proponer como nueva lectura de la historia de las ideas del Perú, o de las ideas del pensamiento filosófico peruano, el primer momento tendría que ser el Renacimiento, luego la escolástica barroca, y luego, obviamente, ya propiamente dicho, la ilustración, ¿no? Siguiendo un poco
también el desenvolvimiento de la historia de las ideas o el pensamiento filosófico en Europa. Porque los primeros que llegan aquí pues, con influencias renacentistas, ¿no? Y que tienen una gran pegada, como Garcilaso de la Vega. Nadie va a negar que Garcilaso de la Vega es un gran autor. Entonces, la nostalgia humanista, renacentista, se expresa en la postura hispana de Diego de Ávalos y Figueroa y algunos de la Academia Antártica, y en la postura inca del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? O una postura indigenista o andinista, podríamos llamarlo también. ¿Sí? La nostalgia de Ábalos es debido a la península, y la nostalgia del Inca Garcilaso es altamente suyo. Porque claro, Dávalos escribe desde Charcas, actualmente es Bolivia, ¿no? Escribe nostálgicamente sobre Écija, sobre su tierra natal, sobre Sevilla, porque él nació ahí. Y hay, digamos, una parte donde habla sus arbustos, sus frutos, todo, habla maravillas, o sea, están nostálgicamente extraña su tierra. Es un humanista, es un renacentista, extraña ese pasado glorioso, ¿no? Y lo mismo es Garcilaso. Escribe desde Sevilla, desde Europa, extrañando nostálgicamente a su Cusco, querido, en el virreinato del Perú. Ambos hombres, lejos de sus tierras, escribiendo sobre un pasado nostálgico que ya no existe. Y no existirá, sino que más bien se encontrará siempre en tensión, como podemos ver aquí, y que incluso creo yo se reproduce hasta el día de hoy. Esas tensiones entre ser pro España o pro extranjero o pro indígena. Bien, eso ha sido todo por hoy. Ahí están las referencias. No he colocado todas, en realidad faltan más. Pero bueno, en todo caso estaríamos viendo en otra oportunidad. Gracias. Saludos.